Televisa presenta. Un absceso anal es una cavidad infectada llena de pus que se encuentra cerca del ano o el recto, y su gravedad dependerá del sitio donde se localice. Una fístula anal es el resultado de un absceso anal anterior. Normalmente suele aparecer más en los hombres en edades comprendidas entre los 30 y 50 años. También puede aparecer en mayores de 60 y en personas menores de 30 años, pero en estos casos suele ir asociada a una patología secundaria como la enfermedad de Crohn, entre otras. Hasta el 50% de las personas con un absceso desarrollan una fístula. Sin embargo, una fístula también puede ocurrir sin un absceso. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Doctor Fernando Alemán Rojas presenta. Bienvenidos a Tu Consultorio Está Aquí. Gracias por acompañarnos en un programa más donde nuestro objetivo, les recuerdo, es llevar la salud hasta la puerta de su casa. En ese sentido, podemos a su disposición el WhatsApp que aparece en pantalla durante la emisión del programa para que nos haga llegar todas las preguntas, dudas, inquietudes que usted tenga respecto al programa. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Alemán Rojas. Él es coloproctólogo para platicarnos acerca de los abscesos y también de las fístulas anales, cómo suceden, qué tan grave es, cuáles son las causas, cuál es el tratamiento y sobre todo de la mano de los expertos, de los profesionales de la salud, como lo es el doctor Alemán Rojas. ¿Quieren conocer más acerca de su trayectoria? Veámosla. Doctor Fernando Alemán Rojas, médico cirujano gastrointestinal, especialista en coloproctología y procedimientos mínimamente invasivos. Es egresado de médico general de la Universidad de Sonora, con especialidad en cirugía general y coloproctología por la Universidad Autónoma de México, con alta especialidad en laparoscopía avanzada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y el Consejo Mexicano de Especialistas en Proctología. Es un médico cirujano con más de 8 años de experiencia en cirugía general y 6 años en coloproctología, con más de 9,000 pacientes atendidos. Actualmente ofrece sus servicios en Torre Médica Cima y Clínica Médica Nova. Conozcamos más de su trabajo. Se encuentra con nosotros en nuestro consultorio, así que acompáñeme para darle la bienvenida. Doctor, adelante. Hola, qué gusto tenerlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Tome asiento con confianza. Gracias. Y bueno, platicando de temas, la verdad que muy amplios e importantes, porque hablamos de temas de colon y que muchas veces impactan mucho, porque usted nos ha comentado durante los programas que el colon abarca muchos temas, ¿no? Temas de hemorroides, temas de fístulas, y que el día de hoy vamos a platicar acerca de ello y de los abscesos. Sí, vamos a platicar acerca de los abscesos anales y de la fístula anorrectal, aunque podemos decir que son cosas diferentes, pero van muy unidas, ¿no? De hecho, investigando un poco más a fondo respecto al tema, ¿cómo poder identificar entre uno y otro? Porque comentábamos justo también en las estadísticas que uno puede llevar al otro, pero el otro también van de la mano, o sea, por consiguiente. Sí, exacto. Digamos que podemos considerar como si fuera una sola enfermedad, ¿no? Okay. Pero algo es agudo, que es el absceso, ¿sí? Y hay algo crónico, que es la fístula. ¿Okay? Que la fístula es consecuencia, la mayoría de las veces es consecuencia de un absceso. ¿Okay? Un absceso es como bien mencionaste, es una cavidad llena de pus, es una infección que aparece alrededor del ano o, bueno, cerca del recto, ¿no? Hay diferentes tipos de abscesos. A eso le llamamos abscesos anorrectales. Y en más o menos 50-60% de las veces, después de un absceso, puede quedar algo que se llama fístula. ¿Sí? Entonces, por eso digo, van muy de la mano, se puede considerar como si fuera una misma enfermedad, nada más que algo es agudo y lo crónico es la fístula. Entonces podemos decir que el absceso es como el inicio. Y si no lo detectamos a tiempo o bien lo dejamos pasar y no lo tratamos, puede llegar a la fístula. Así es. El o absceso, puede que no llegue. Puede ser, tipo de probabilidad 50-50, básicamente.
Sí, el absceso es algo agudo, es lo que sucede en pocos días, ¿sí? Y ya la fístula, pues es ya algo crónico, ¿no? De hecho, para poder nosotros decir que hay una fístula, generalmente tenemos que esperar por lo menos 3 meses, ¿sí? Con los síntomas para decir que ya se estableció una fístula, ¿sí? Por ejemplo, una persona tuvo un absceso, ¿no? Un absceso anorrectal, ya se drenó, como sea, se haya drenado quirúrgicamente o en casa a veces sucede eso que pues no se atienden y se, digamos, se revienta solo, ¿no? Se drena solo el absceso. Va a continuar con ciertos síntomas, que salida de líquido, etcétera, y tenemos que esperar hasta 3 meses para poder decir, ¿sabes qué? Pues sí tienes una fístula. Para entenderlo un poco más sencillo, doctor, en palabras más sencillas o incluso para poderlo visualizar, que ahorita vamos a ver unas imágenes en pantalla, pero estamos hablando de alguna bolita o alguna, a lo mejor como un granito, o cómo es la forma de ese absceso para poder identificar que no solamente es un granito pequeñito o a lo mejor que es un lunar, a una bola llena de pus, podremos decir. Sí, es un aumento de volumen, como una bolita, una inflamación, generalmente. A veces sí puede ser muy definida ya como una bolita, pero a veces es como solamente una inflamación. Lo más importante son los síntomas que aparecen, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un absceso, ¿cuáles son los síntomas o los más que hay? Hay dolor. Eso sí, eso es un dolor que generalmente es ¿Soportable o insoportable? Es progresivo, va aumentando la intensidad del dolor conforme van pasando las horas, los días, va aumentando. Entonces, puede empezar con una pequeña molestia, así como que me siento algo incómodo, que luego se va haciendo un dolorcito un poquito más fuerte, más fuerte, más fuerte, y sí puede llegar a ser algo ya, un dolor muy insoportable, ¿sí? Entonces, el dolor tiene que haber dolor, ¿no? Para un absceso tiene que haber dolor. Hay generalmente enrojecimiento de ahí del área, ¿sí? Se pone la piel roja, caliente, pues hay una protuberancia o una bolita en el área. A veces puede haber cierta salida de líquido, comezón, ¿sí? Pero sí como que lo más característico es el dolor y la inflamación. Okay. ¿Ese absceso estamos hablando de que se ve por fuera o estamos hablando de que es por dentro? No, generalmente se ve por fuera. Por fuera, Sí, se puede ver. como ahorita vamos a ver, hay diferentes tipos de abscesos, pero la mayoría se ve por fuera, ¿no? Ok. Y ese absceso, si bien puede causar síntomas a lo mejor muy comunes o solamente el dolor, porque estamos hablando de que alguna infección, algo que conlleve pus, va de la mano de fiebre, dolores de cabeza. ¿Suele sentirse algo así también? Sí, también, no siempre, pero sí suele haber fiebre, suele haber así como que malestar general, cansancio, sí, se puede haber. Okay. Todo depende del tamaño también. A veces es un absceso muy pequeño, a veces no, pues no te va a dar fiebre, ¿no? Nada más el dolor, las molestias. ¿Y esos tamaños van creciendo? Sí, van aumentando de tamaño. ¿Sí? Okay. Va aumentando de tamaño, obviamente depende ahí de qué tan rápido se atienden, pues, y dependiendo también del tipo de absceso, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos. Ahorita en las imágenes vemos los diferentes tipos. Ajá, lo vamos a ir compartiendo. Y también depende del tipo de absceso, pues son los síntomas, ¿no? Ok. Esto conlleva a una fístula. Una fístula estamos hablando de algo ya más crónico. Pero ¿cómo Exacto. podemos ahora sí que detectar una fístula? Porque seguramente podemos confundirla a lo mejor con algún dolor, algún absceso o incluso hasta hemorroides, ¿no? Sí, es frecuente que se lleguen a confundir. Una fístula, digamos que es como un túnel que aparece por debajo de la piel. Bueno, primero, un absceso para a ver si podemos irnos poco a poco. explicar. Ajá. Un absceso, ¿por qué se forma? Nosotros dentro del conducto anal, ¿sí? Dentro del ano, tenemos unas glándulas, ¿sí? Okay. Todas las personas, es algo de normal, pues es algo de nuestra anatomía. Muchas veces, ahí como vemos en la imagen, ahí donde se ven como unas montañitas dentro del conducto anal, ¿sí? A ese nivel, a esa parte se llama línea dentada, ¿sí? Okay. Entonces, en esa parte aparecen tenemos unas glándulas, que esas glándulas se encargan de producir como un líquido, como un moco, que lo drenan hacia dentro del ano, ¿no? Para lubricación, etcétera, no es parte ahí
anatomía, en ocasiones esas glándulas se pueden llegar a obstruir, ¿sí? Se tapan, se obstruyen y eso hace que la glándula se infecte, ¿ok? Cuando esa glándula se infecta, pues se empieza a acumular pus, ¿no? Se empieza a acumular pus y se empieza a formar el absceso. ¿Por qué se pueden tapar las glándulas? La verdad es algo muy variable. Hay factores de riesgo, ¿no? Hay factores, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, influye mucho. El estreñimiento, ¿ok? Personas que tienen que pujar mucho a la hora de hacer del baño. Todos esos son factores de riesgo que van a contribuir a que se forme un absceso, ¿sí? Esas glándulas se obstruyen porque a veces residuos de materia fecal se hace que se tape, etc. Entonces, ya se forma el absceso, ese absceso empieza a crecer, ¿sí? Y generalmente pues, se llega a manifestar de alguna de estas maneras, que puede ser un absceso interesfintérico que está entre los esfínteres, un absceso perianal, isquiorrectal o suprelevador, ¿no? O sea, el más frecuente ahí afortunadamente es el absceso perianal, que es el, digamos, el menos grave de todos y es el más frecuente. Justamente le iba a comentar respecto a eso, porque estamos viendo ahí en pantalla la imagen. Esas bolitas azules que ustedes pueden percibir, estamos hablando de los abscesos. De los abscesos, pero hay unos más grandes que otros. ¿Tienen que ver con la gravedad de la enfermedad, de la condición o incluso el riesgo? Sí, sobre todo por los espacios. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, ahí donde dice espacio isquiorrectal, digamos que es toda la parte de la grasita del glúteo. Okay. Que esa es la fosa isquiorrectal. Entonces ahí el espacio pues es mucho mayor, ¿no? Entonces ahí da la oportunidad de que el absceso se expanda más, ¿sí? Por eso es más grandes. La región perianal nosotros la consideramos del orificio del ano hasta 5 centímetros a la periferia. Esa es la región perianal. Entonces todos los abscesos que aparecen ahí, así le llamamos perianales, ahí digamos que el espacio no es tan amplio, entonces el absceso no es tan grande, ¿sí? Los más grandes son los isquiorrectales. ¿Qué pasa si eso explota o bueno, se deshace, truena? ¿Cuál sería la palabra correcta? Sí, se drena. Se drena. Ajá. ¿Qué pasa? Se les quita el dolor, se les disminuyen los síntomas. O sea, todo el tratamiento del absceso es drenarlo. Okay. Cuando se quitan los síntomas, obviamente siempre es mejor que se drene en quirófano, bueno, en consultorio, dependiendo del caso. Siempre es mejor acudir a una revisión. ¿Por qué? Porque como consecuencia, pues muchas veces puede quedar una fístula. A veces cuando se drena, ya sea en consultorio o en quirófano, nosotros podemos controlar un poco si esa fístula va a quedar una fístula pequeñita, una fístula muy grande, o a lo mejor no queda fístula, dependiendo. Entonces, ahí podemos controlarlo. Ay, qué interesante, doctor, todos estos temas que siempre nos comparte por acá. Pero es momento de irnos a una pausa y ahorita continuamos con más. Les recuerdo que está el WhatsApp en pantalla para que usted nos envíe cualquier duda, pregunta, inquietud que tenga respecto a este tema y el doctor Fernando Alemán Rojas esté contestándolas. Nos vamos a una pausa y ahorita volvemos. Doctor Fernando Alemán Rojas, continuamos. Doctor Fernando Alemán Rojas, regresamos. Estamos platicando con el doctor Alemán Rojas acerca de los abscesos y las fístulas y me gustaría comentarte, doctor, ¿por qué esto sucede más en hombres? Como bien lo mencionábamos en un inicio y sobre todo más arriba de 40, 50 años. Sí, generalmente sí, arriba de los 30 es donde más frecuentemente sucede. La verdad, entre hombres y mujeres es prácticamente lo mismo, es muy variable, depende de los estudios, pero en cuanto a género no hay mucha diferencia. Okay. No hay realmente así que es hombre, mayor riesgo, la verdad es que no es tanto, ¿no? Son más los otros factores del estreñimiento, evacuaciones duras, tener que pujar mucho a la hora de hacer del baño, todo eso sí afecta un poquito más. Eso podemos considerar como los focos rojos o las alertas para aquellas personas que nos ven y que quieran conocer respecto a esto y sobre todo alertarnos, acudir con el médico, qué es lo que debo de hacer, si esto se va desarrollando poco a poco o si ya presento estreñimiento, debo de acudir con un coloproctólogo. Sí, claro. Siempre hay que tratar de, bueno, primero cambiar los hábitos, ¿no? La alimentación, principalmente el consumo de agua. Si ves que no hay mejoría, pues sí, ya acudir a una valoración para poder dar un tratamiento o una asesoría en cuanto
a la alimentación o algo más, ¿no? Para prevenir todo este tipo de problemas. Claro, ¿qué tan grave es? O sea, ¿hasta dónde puede llegar? Porque estamos hablando que el absceso nos comentaba que se puede decir como el inicio, hasta que ya después lo crónico es la fístula. La fístula ahorita vamos a mostrar en pantalla cómo es, que nos comentaba que es como un túnel, pero ¿qué tan grave es? ¿Hasta dónde puede llegar si esto no se trata? Sí, mira, digamos que más grave podremos considerar un absceso, sobre todo, por ejemplo, en personas, no sé, diabéticas o que están recibiendo algún tratamiento de quimioterapia o que tienen algún inmunocompromiso, ¿no? Alguna enfermedad crónico-degenerativa o VIH, o algún otro tipo de estas enfermedades que bajan las defensas. En ellos sí puede en ocasiones llegar a ser algo muy grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque la infección a veces se expande tanto que afecta a los tejidos más profundos y se produce algo que se llama fascitis necrotizante. Entonces, que esa sí es una... Suena fuerte. Es una enfermedad, esa sí es grave, que se tiene que atender con cirugía de inmediato, ¿no? Entonces, el absceso sí es un poquito más grave. La mayoría de veces pues no sucede eso, ¿no? La infección y hay que drenar y tanta, ¿no? Pero en ciertos factores, en ciertas personas, pues sí puede llegar a ser bastante grave, que sí pueden llegar a requerir, aparte de la cirugía, que pueden llegar a requerir pues días de hospitalización, antibióticos, varias cirugías, dependiendo cada caso. Porque estamos hablando de infecciones, ¿verdad? Exacto. Y ahora aquí en pantalla podemos ver cómo es una fístula. Yo te comentaba, doctor, que yo creía que era el pedacito de la esquinita en el lado izquierdo, pero en realidad es el túnel. Ajá. Una fístula podemos definir como un túnel que está por debajo de la piel, que tiene dos orificios. Un orificio adentro del conducto anal, donde se obstruyó la glandulita, y un orificio por fuera, alrededor del ano, en la piel, donde se drenó el absceso. Por eso la importancia de siempre los abscesos drenarlos, ¿sí? O sea, siempre drenarlos. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar dónde dreno el absceso. Entonces, yo como especialista siempre lo voy a tratar de drenar lo más cerquita del ano posible. ¿Por qué? Por si queda una fístula pequeñita, ¿sí? Okay. Porque si se drena muy lejos del ano, va a quedar una fístula más larga, ¿sí? Entonces, si quieres, ahorita vemos la otra imagen. Okay. Ahí se va a ver, ahí como que hay más diferentes tipos de fístula. Esta, ¿no? Esa. Entonces, mira, si ves ahí en todos esos como líneas negras son diferentes tipos de fístulas. Una fístula, mientras más cerquita del ano se drene, va a quedar una fístula más pequeña, y mientras más alejado va a quedar una fístula más grande. Por eso la importancia del drenaje, ¿no? Ya que a veces pues no podemos controlar tanto si queda una fístula o no, ¿no? Porque eso es más pues porcentaje, ciertas situaciones. A veces sí en quirófano podemos evitar que quede una fístula, ¿no? Pero bueno, ya son casos muy específicos. Claro. Estamos hablando de drenar. La palabra drenar significa... Básicamente abrir donde está el absceso, abrir la piel y que salga toda la pus. La pus, que son bacterias, infecciones, sí, microorganismos. Exacto, ¿no? es un líquido que son bacterias, son células muertas, pues residuo ahí de todo lo que se forma. Se puede decir, doctor, que drenar es como, pues yo me lo imaginaba como succionar, como cuando uno se aplasta del granito con plus y que sale todo, puede estar relacionado a pues eso. Sí, más o menos abrir y que salga ahí el líquido. Ay, Dios. Y nos comentaba el tema de las fístulas. Esto se puede prevenir, o sea, una vez que aparecen, ¿se controlan, se curan o ahí van a estar siempre? Las fístulas, no, sí, existe tratamiento. El tratamiento de la fístula es totalmente quirúrgico, o sea, hay que operar. Igual que el absceso, que es entrar al quirófano o en consultorio, abrir y drenar. La fístula también es así, también necesita resolverse mediante cirugía, ¿no? Generalmente pues tiene que ser en quirófano. Okay. ¿Sí? Porque no se puede como regenerar, como quien dice, y como que se cierre ese canalito, ¿no? Pero no. No, la verdad es que no se cierra. Y el tratamiento, pues claro que usted es experto. Yo le comentaba, doctor, si esto se puede detectar por medio de una colonoscopía, pero me comentas que no. No. El diagnóstico del absceso y de la fístula básicamente es clínico, es decir, con la exploración, bueno, con los síntomas que presentan las personas y con la revisión,
Así podemos hacer el diagnóstico. A veces cuando tenemos dudas o que no está tan claro, digamos, el cuadro de la persona, podemos pedir algún estudio. ¿Qué podemos pedir? A veces pedimos una tomografía en caso de abscesos, a veces pedimos una resonancia magnética o un ultrasonido. ¿Sí? Esos son como que los principales para poder determinar, ¿no? La mayoría de las veces la verdad es que no es necesario, o sea, con la simple revisión con eso se hace el diagnóstico, pero ya en ciertos casos ya muy específicos que no está tan claro o que, por ejemplo, hay una fístula ahí medio compleja que no se puede determinar bien, pues sí, ahí sí hacemos uso de la resonancia principalmente y del ultrasonido para fístulas. Pero lo más importante es acudir a consulta para que ahí su médico experto, especialista en el área, pues le pueda compartir más, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni para dónde agarrar, empezamos a ponernos a lo mejor pomada, creemos que es infección y eso puede llevar a algún riesgo mayor, ¿no? Porque el tratamiento es solamente quirúrgico. Sí, es quirúrgico del absceso y... Ambulatorio. La mayoría de las veces puede ser una cirugía ambulatoria. ¿Sí? Entonces se opera y 2-3 horas y se va a su casa, sin ningún problema. Y ya como complemento, pues obviamente damos medicamentos para el dolor, antibiótico también es muy importante, y pues ya ciertos cuidados, ¿no? Para que los hagan en casa y tengan buena evolución. Igual en la fístula, pues es totalmente con cirugía, también puede ser ambulatoria o un día de hospitalización y ya se pueden ir a su casa. Supervisión, que todo esté bien y listo, podemos retomar nuestras actividades. Yo creo que es importante, doctor, mencionarles a las personas que nos ven que no teman, porque muchas veces el entrar a quirófano, híjole, qué miedo, qué me va a pasar, incluso anestesia. Nos encantaría que nos comentara más o menos cuánto tiempo requiere esta cirugía, qué se necesita antes, qué se necesita después, si voy a poder cumplir mis funciones a lo mejor del día a día al siguiente día o tengo que reposar durante algunas semanas, ¿cómo es? Sí, obviamente depende de la gravedad del problema, pero se hace en quirófano, se hace con anestesia, generalmente solamente en la espalda, ¿no? Solamente les duermen de la cintura para abajo. Bueno, por eso ya lo platican ahí con el anestesiólogo. Es una cirugía ambulatoria, los cuidados ya en casa, sí, generalmente sí van a necesitar cierto reposo, por lo menos unos 3-5 días, depende, ¿no? A veces más tiempo, 2-3 semanas. Depende de qué tan grave haya estado el problema. Reposo a veces no es como que no vayan a poder moverse, no. Van a poder caminar. No, sí, van a poder caminar, pero por ejemplo, a veces personas que tienen un trabajo de mucha actividad física, pues sí, no es que no vayan a poder, pero va a ser muy incómodo, claro. ¿Sí? Igual personas que están mucho tiempo sentados, en una oficina, pues también no es que no lo vayan a poder hacer. Yo siempre digo, sí lo van a poder hacer, pero va a ser incómodo. Entonces, sí es mejor para que se recuperen un poquito más rápido que si tengan cierto reposo, ¿no? Una semana, 5 días, 2-3 semanas, depende, ¿no? Cada caso. Y una vez que ya se realice este tratamiento de manera quirúrgica, en un quirófano con los especialistas, ¿puede que nuevamente salga otra vez? ¿O ya es que se curó por completo o solamente se controla, pero puede reaparecer? No, ya generalmente ya no vuelve a salir en ese sitio. Obviamente, acuérdate que tenemos más glándulas. Tenemos ahí en la región anal entre 8 y 12 glándulas. Entonces, se puede volver a presentar un absceso pero en otra parte, en las zonas azulitas que nos comentaba. Exacto, sí puede suceder. O sea, sería muy raro, pero sí puede pasar. O sea, es raro, pero sí sucede. O sea, sí me ha tocado que tienen abscesos de repetición. A veces cuando es muy frecuente, pues sí necesitamos buscar alguna otra causa, ¿no? Alguna enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, etcétera, ¿no? Justo también, en un inicio en las estadísticas del programa, doctor, comentábamos que esto también puede ir asociado a alguna enfermedad, a alguna patología, como lo es la de Crohn, que es como la más común. Sí, es frecuente que la enfermedad de Crohn se manifieste en la región anal con fístulas o con abscesos, pero ya digamos en cuanto a porcentaje total de abscesos, no es tan frecuente, o sea que sea por Crohn, pero sí puede suceder. Puede que. Sí, y ya, bueno, algo que se me olvidó ahorita comentarte es que la cirugía es rápida, no creas que es una cirugía muy larga, durará entre 30 minutos más o menos, 25-30 minutos,
40, o sea, es algo rápido. Ajá, muy rápido, ¿no? Y sobre todo, pues, en buenas manos, porque muchas veces tememos. Doctor, comentábamos acerca de enfermedades, pero me gustaría conocer también el tema de si esto se puede presentar a lo mejor en personas sanas que a lo mejor presenten estreñimiento constantemente, pero que no tengan ninguna patología asociada a una mala digestión o a lo mejor alguna enfermedad de Crohn, intestino irritable o incluso diabetes, hipertensión, que sabemos que son enfermedades que hoy en día están muy presentes, pero también en personas sanas pueden salir. Sí, en cualquier persona se puede presentar. Cualquier persona, tenemos niños también, pero cualquier persona tenemos el riesgo de presentar un absceso. ¿Sí? Okay. Cualquier persona. Obviamente, ahorita con personas que tienen los factores de riesgo, pues tienen un poquito mayor de probabilidades, ¿no? Pero pues sí puede suceder en cualquier persona. Sí, y lo podemos confundir a lo mejor con algún tema de hemorroides, ¿no? Porque son bolitas que salen por ahí. Bueno, cualquier cosa normal que nosotros veamos o sintamos, incluso dolor que no es normal, hay que acudir con los especialistas. Sí, es muy común que lo confundan. Lo más frecuente es que se confunda con hemorroides, porque hay una bolita, hay dolor, que generalmente en la enfermedad hemorroidal no va a haber un dolor intenso, ¿no? La mayoría de las veces. Pero hay dolor, hay una bolita, entonces lo asocian, ¿no? Que a lo mejor la persona estuvo estreñida, entonces lo asocian con hemorroides y están tomando medicamentos para las hemorroides, poniéndose cremas y no hay mejoría, y ya es hasta cuando acuden después de ciertos días, y a veces ya pues, está bastante grande el absceso, ya cuando no aguantan el dolor es cuando se acuden. Claro, porque luego utilizamos esos remedios caseros, doctor, que no funcionan y ya hasta que realmente estoy muy mal es cuando acudo, ¿no? Por eso la mejor medicina, como siempre les comentamos, es la prevención y sobre todo acudir con los mejores especialistas como el doctor Alemán Rojas, coloproctólogo, que siempre nos platica de temas bien interesantes acerca del colon y cómo es que impacta muchísimo nuestros hábitos. ¿Qué hay? Ahora sí, doctor, le pregunto, en el tema de alimentación y la influencia que tiene en este tema en particular de los abscesos. ¿Tiene algo que ver o más que nada en el de hemorroides? Sí, directamente no es tan, no tiene tanta influencia. Influyen un poquito, pues, en cuanto en las personas que tienen estreñimiento, ¿no? Que sí es un factor de riesgo para que se presenten los abscesos, el tener que pujar mucho, eso hace que a veces la glándula se abra un poquito y ahí es cuando se obstruye, ¿no? Pero así directo, pues no es tanto. Y hablando, por ejemplo, del sobrepeso o la obesidad, que sabemos que vivimos hoy en día en una epidemia, también tiene un poco que ver por más que nada el estreñimiento o las disfunciones intestinales que se tiene con sobrepeso o obesidad, o simplemente por el hecho de tener sobrepeso o obesidad, que es un factor de riesgo. Sí, por las dos causas, ¿no? Por el estreñimiento que generalmente se tiene, pero también simplemente por el hecho del sobrepeso o obesidad se ha visto que aumenta el riesgo de presentar abscesos. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros presentamos alguna de esas alertas que nos ha compartido el doctor, estreñimiento o incluso sobrepeso, obesidad, malos hábitos, no sé si aquí incluya el alcohol y el tabaco también o es un poquito menos. Sí, la verdad para esto no influye. No influye. ¿Y qué es lo que más puede afectar, doctor? En la zona, porque estamos hablando del colon, pero por ejemplo una fístula, un absceso, ¿puede afectar más allá de órganos? En esta área, ya hablando en específico de abscesos anorrectales, digamos que aquí muchas veces los que más la llevan de perder son las mujeres. ¿Por qué? Porque está el área del ano y la vagina, pues digamos que existe como una división que se llama tabique rectovaginal. A veces hay muy mala suerte y el absceso se drena hacia la vagina, ¿sí? Entonces se forma una comunicación entre el ano y la vagina, ¿sí? Que se llama fístula anovaginal, ¿sí? Entonces, pues obviamente es muy molesto. ¿Por qué? Porque generalmente cuando sucede eso, cuando hay esta comunicación, pues hay salida de materia fecal a través de la vagina. Okay. Entonces, y hay pues molestias vaginales, infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ahí pues sí la llevan de perder porque es muy poquita, digamos, el tejido que hay entre el ano y la vagina. Entonces puede suceder eso. En los hombres, ¿qué puede suceder? Pues a veces estas fístulas se pueden extender, digamos, hacia la uretra y también puede haber infecciones urinarias, etcétera, pero es mucho más raro, ¿no? Por ejemplo, los síntomas de la fístula
¿qué hay? Puede haber un poquito de inflamación, incomodidad, no es un dolor tan intenso, ¿sí? Como el del absceso. Son más las molestias de inflamación. Es muy frecuente que tengan mucha comezón, ¿sí? Hay salida de líquido ahí en la región del ano, hay salida de líquido, hay humedad, entonces esos son como que los síntomas, incomodidad, comezón, salida de líquido. Son como síntomas más leves, pero constantes, ¿no? Porque constantemente está saliendo líquido por el hoyito ahí alrededor del ano. Ok. Doctor, bueno, yo me quedé con una pregunta que ahorita regresando de la pausa se la estaré realizando, que tiene que ver con justo las mujeres. Pero es momento de irnos a una pausa y continuamos con más en Tu Consultorio Hasta Aquí. Estamos pendientes de sus dudas, preguntas, inquietudes al WhatsApp para ahorita en unos momentos más estarlas contestando. Pausa y regresamos. En nuestra naturaleza existen criaturas minúsculas que pueden causar grandes problemas. La rickettsia, una bacteria diminuta transmitida por garrapatas, puede ser un enemigo sigiloso para nuestra salud. La rickettsia es una bacteria que se esconde en las garrapatas, esos pequeños bichitos que se aferran a la piel de los animales y a veces los humanos. Cuando una garrapata infectada nos pica, la rickettsia puede entrar en nuestro cuerpo y causar problemas. Esta bacteria puede llevar a síntomas como fiebre, dolores musculares, sarpullidos y cansancio. Detectar la rickettsia a tiempo es crucial. Si has estado en áreas donde hay garrapatas o si has sido picado por uno, presta atención a los síntomas. La fiebre repentina y los dolores intensos son señales de alerta. Además, si notas un sarpullido extraño después de una picadura de garrapata, es hora de buscar ayuda médica. La mejor manera de enfrentar a la rickettsia es prevenirla. Cuando estés al aire libre, especialmente en áreas boscosas o con mucha vegetación, usa ropa de manga larga y pantalones. Aplica repelente de insectos y después de regresar a casa, revisa tu cuerpo en busca de garrapatas. Si encuentras alguna, retírala con cuidado usando pinzas. Si experimentas síntomas sospechosos después de haber estado en un área donde podría haber estado expuesto a garrapatas, no dudes en visitar a tu médico. Cuanto antes se detecte y trate la rickettsia, mejor será para tu salud. La rickettsia puede ser pequeña, pero no subestimemos su capacidad para causar problemas. Estar conscientes de los riesgos, tomar medidas preventivas y buscar ayuda médica si es necesario son pasos esenciales para mantenernos a salvo de esta bacteria. Protejámonos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, manteniendo a raya a las garrapatas y estando alerta ante posibles síntomas de la rickettsia. Doctor Fernando Alemán Rojas, continuamos. Doctor Fernando Alemán Rojas, regresamos. Es momento de contestar todas sus dudas, preguntas, inquietudes. Gracias por comunicarse con nosotros por acá en Tu Consultorio Hasta Aquí. Estamos con el doctor Alemán Rojas, coloproctólogo, sobre todo platicando de fístulas y abscesos anales. Así es. ¿Qué le parece si damos inicio, doctor? Que seguramente pues hay muchas personas con inquietudes, dolores, incluso pues hay detallitos en la zona que no son normales, pero que son importantes considerarlos, ¿no? Claro. Y sobre todo el estreñimiento ni se diga. Pero bueno, nos comparten, si siempre he sido estreñido, ¿tengo probabilidad de desarrollar este problema? Sí, como les comentamos ahorita, todos tenemos probabilidad de presentar en algún momento un absceso o una fístula. Y pues si hay estreñimiento, pues sí hay un poquito más de riesgo. Okay. Es bien importante, doctor, aclarar a qué se le considera estreñimiento. Porque muchas veces no hacemos un día y yo digo, ya estoy estreñida, pero ¿estreñimiento realmente se considera 3 días? Estreñimiento, ya estrictamente hablando, es tener 3 o menos evacuaciones a la semana. Okay. Una cosa es estreñimiento y otra cosa es tener constipación. Constipación es tener dificultad para evacuar. ¿Sí? Digamos ahorita, para este caso, lo correcto sería constipación, ¿no? Pero muchas veces, pues, se entiende como estreñimiento, es la dificultad para evacuar, pero no constipación. Ok, entonces constipación, y suele ser un poquito menos grave que el estreñimiento. Sí, claro. Okay. Sí. También nos preguntan que si es lo mismo que las almorranas.
No, las almorranas o hemorroides, pues es eso, ¿no? Es una enfermedad hemorroidal. Absceso es ya una infección en la región anal, perianal. Ok. Y también, si nos podría decir cuál es el síntoma más común. Como siempre lo comentamos, muchas veces todas estas condiciones, patologías, pues son síntomas muy comunes, ¿no? A lo mejor, bueno, en este no tan común, pero en otras ocasiones sí suelen presentarse mucho más seguido. Entonces no hay que normalizarlo, siempre hay que revisarnos. Pero ¿cuál específicamente, hablando de fístula o bien abscesos, cuál sería como el más característico? Absceso sería el dolor que aumenta conforme van pasando las horas o los días, un aumento de dolor progresivo que sí llega a ser muy, muy intenso. Y en cuanto a la fístula, la salida de líquido alrededor del ano y la humedad, ¿sí? La comezón. Esos son como que lo más característico de cada uno. Perfecto, ya que si a esto se le suma otros detalles más, pues imaginemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Que una fiebre, una calentura, ya una incomodidad muchísimo más. Bueno, esta pregunta está un poco larguita, pero interesante. Nos preguntan, doctor, mi mamá es una adulta mayor y dice que ella siente unas cortaditas en el ano y que cuando se asea ve rastros de sangre. ¿Qué puede hacer? Y si hay algo que pueda ponerse, alguna cremita, alguna... Bueno, primero, si siente unas cortaditas, una opción es que sea una fisura, ¿sí? Que sea una fisura anal, que es una cortada dentro del conducto anal, que generalmente se produce por evacuaciones muy duras o por mucha diarrea, que es, digamos, el síntoma característico es dolor, tipo ardor al evacuar. Eso, pero también puede ser solamente de la piel, que esté lastimada la piel ahí alrededor del ano, que sean pues cortaditas ahí de la piel, no es diferente a una fisura. ¿Qué crema? Híjole, ahí sí depende de lo que tenga, sí se puede aplicar alguna crema, pero sí tendré que acudir a alguna valoración para que la vean y poder determinar si son nada más es de la piel lo que siente o si ya es una fisura, ¿no? Dentro del ano. Claro, sugerirle y sobre todo invitar a que lo visiten a su consultorio, doctor. ¿Dónde lo encuentran? Me encuentran en la Torre Médica Cima, en primer piso, módulo B, y en la Clínica Nova. Perfecto, pues ahí está para que ustedes atiendan con los mejores especialistas. También me comentabas, doctor, que el tema de una fístula podría presentarse en un embarazo, en una embarazada a la hora del parto. Ok, sí. Muchas veces durante el parto puede haber algún tipo de desgarro. Okay. Puede haber un tipo de desgarro que con el tiempo, si ese desgarro no se reparó adecuadamente o no se detectó o no se presentó en ese momento, la fístula, con el tiempo se puede presentar esa fístula. Se llama fístula anovaginal, que básicamente es una comunicación entre adentro del ano, del conducto anal, y la vagina. Es como un túnel, ¿no? Una comunicación, hay un hoyito entre esa parte. Y pues sí es algo frecuente, sobre todo en personas que tuvieron muchos partos, ¿sí? Mujeres que tuvieron muchos partos, que tuvieron algún desgarre, que tuvieron un bebé que fue macrosómico, es decir, que salió muy grande, con mucho peso. Entonces, los síntomas de esto es que, pues, básicamente hay salida de materia fecal por la vagina, ¿sí? Y hay infecciones vaginales recurrentes, salida de líquido, etcétera. Entonces, pero sí está muy asociado a los partos. Sí, ¿verdad? Pero hay que también tener cuidado para que esto pues no lleve a un riesgo, sobre todo mujeres, hay que prestar muchísima atención. Y bueno, aquí otra pregunta muy interesante, doctor, que bueno, no es respecto al tema el día de hoy, pero también es su especialidad, es que si hay alguna dieta que le pueda apoyar a una persona con hemorroides. Sí, claro, una dieta alta en fibra, ingesta abundante de líquidos, 2,5 litros de agua al día, dependiendo obviamente del peso de la persona. Una dieta alta en fibra, que generalmente lo que recomendamos es una ingesta de abundantes verduras de hoja verde, ¿sí? Que es lo que más fibra tiene, lo que más le va a ayudar.
disminuir el consumo de azúcares, disminuir el consumo de harinas, ¿no? Principalmente. Y obviamente evitar irritantes, picantes, comidas muy condimentadas, pues para que no irrite localmente el área. Así es, una alimentación alta en fibra le puede ayudar muchísimo, sobre todo pues ya hablando como nutrióloga, doctor, un juguito verde con eso ya es suficiente. Si usted no consumió verduras en su día, también pues las leguminosas, pero carbohidratos complejos, algo bien importante, los azúcares, como hoy en día está afectando muchísimo, ¿no? Y la hidratación, que también usted tiene experiencia en el tema de la fibra, pero de manera exógena, como un suplemento, ¿no? Es bien importante hidratación y ejercicio. Ejercicio también, claro. Ok, perfecto. Pues ahí están las recomendaciones. Y también nos comentan por acá, nos preguntan, no puede faltar, doctor, ¿hay algo para aliviar la comezón cuando hay hemorroides? Bueno, aquí es lo que les podría decir es, primero, ver si realmente el problema es por enfermedad hemorroidal. Aunque sí, la enfermedad hemorroidal puede producir prurito anal, es decir, comezón, no es uno de los principales síntomas. Entonces, la mayoría de las veces el prurito o la comezón anal no es por hemorroides. Primero habría que ver cuál es la causa, ¿sí? Para tratar de darle tratamiento a esa causa, ¿sí? No nada más quitar los síntomas. Una de las causas de comezón puede ser la fístula, por ejemplo, ¿sí? Puede ser entre otras enfermedades. Entonces, ya dependiendo de la causa, pues ya se da, pues sí, alguna crema, algún medicamento para disminuir la necesidad o la ansiedad de estarse rascando, pero principalmente cremas. Pero sí, primero hay que ver cuál es la causa. ¿Qué es lo que se está presentando? Exacto. Que la mayoría de las veces la verdad es que no es por enfermedad hemorroidal, ¿eh? Aunque se confunda ahí muchas veces. Y justo le quería comentar, puede que se presenten ambas, por ejemplo, que tenga hemorroides, pero también un absceso y luego esto ya conlleva una fístula, o no, es completamente separado. No, sí puede, claro, sí pueden puede. tener más de una enfermedad. Sí. Hablando en la zona del ano. Del ano, ajá, claro. Okay. Entonces es importante, cualquier anormalidad que usted presente, acudir con los especialistas, como lo es el doctor Fernando Alemán Rojas, coloproctólogo, para atenderse a tiempo. Eso es bien importante, detectarlo a tiempo. ¿Necesitan llevar algo a su consulta, doctor, o es simplemente el acudir con usted y ya usted los orienta si necesita algún perfil? Sí, exacto. No, nada más presentarse, no hay que llevar nada. Ya si es necesario algún estudio o algo, pues ahí mismo se solicita en la consulta. Perfecto, pues eso es importante. ¿Recibe niños, adultos, de todo un poco o más niños adultos? no, Okay. Adolescentes, adultos. Ok, entonces adolescentes, adultos, ahí pueden acudir con el doctor Fernando Alemán Rojas para que puedan tratarse, como les comento, a tiempo, porque siempre la prevención será clave. Y hablando de los abscesos y fístulas, ya es parejo. Aquí ya no hay irregularidades en cuestiones de que se presenta más en esta persona o en esta, sino en hombres, mujeres e incluso mayores de 30 y menores de 30, ¿no? Sí. A cualquier edad te puede presentar. ¿Es más riesgoso para alguien o somos iguales? En cuanto a la edad, es igual, la verdad. O sea, es más riesgoso a veces, como comentábamos, personas que tienen una diabetes mal controlada o que están inmunocomprometidas porque, no sé, toman medicamentos para eso, ¿no? Que tienen trasplante o que tienen a lo mejor enfermedad renal o algún otro tipo de enfermedad que baje las defensas. Perfecto, entonces pues ahí está, importante considerarlo. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos en la etapa final de Tu Consultorio Está Aquí con las recomendaciones del doctor Alemán Rojas. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Alemán Rojas, continuamos. Doctor Fernando Alemán Rojas, regresamos. Doctor, se fue volando el programa, pero ya estamos en la etapa final y nos encantaría conocer cuáles son las recomendaciones, pues claro, de manera general y también aquellas personas que presenten esta condición. Hablamos de abscesos y las fístulas anales, ¿qué pueden hacer? Primero, si hay dolor en la región anal, aumento de una bolita, aumento de volumen ahí en la región, un dolor progresivo, sí es mejor acudir a una valoración, ¿no? Para confirmar o descartar que tienen un absceso, ¿no? Y que sepan que el absceso se trata drenándolo, ¿no? Ya sea en consultorio o
o en quirófano, pero el tratamiento es con drenaje. O sea, no se les va a quitar de otra manera. Todo lo demás es complementario. El medicamento para el dolor es complementario, el antibiótico es complementario. Entonces, si les dicen que los tienen que operar, pues que sepan que sí es eso, ¿no? No crean que nada más los quieren o quieren operar. Exacto. Y en cuanto a la fístula, pues si ya es algo crónico, que hay salida de líquido, hay humedad ahí en la región del ano, incomodidad, comezón, igual lo más probable es que sea una fístula, igual acudir a una valoración y que también pues el tratamiento pues va a ser con cirugía. Estas enfermedades el tratamiento es totalmente quirúrgico, ¿no? Okay. Y bueno, estamos hablando de que ahorita platicamos de las fístulas y los abscesos, pero ¿cuáles son los servicios que usted ofrece? Y sobre todo un coloproctólogo, porque muchas veces hasta desconocemos que existe esta especialidad, ¿no? De un coloproctólogo. ¿Qué es lo que más o menos usted ve para las personas que nos ven, acudan con usted? Nosotros como coloproctólogos vemos todas las enfermedades de colon recto ano, por ejemplo colon, vemos divertículos, vemos colitis, vemos estreñimiento, diarreas a veces, también entra dentro de la especialidad cuando se originan del colon, cáncer también de colon recto ano, pues toda la cuestión de hemorroides, fisuras, fístulas, abscesos, incontinencia anal, que también es algo bastante frecuente, fístulas del ano a la vagina, fístulas del colon a otros órganos, como puede ser la vejiga, el útero, etc. Todo este tipo de cuestiones. Y por la parte gastrointestinal, pues vemos problemas de vesícula, de apéndice, de hernias, etc. Y también temas de colitis, de intestino irritable. Sabemos que esto se presenta muchísimo hoy en día, ¿no? El tema de la colitis, que me siento inflamado, que no puedo ir al baño y todo esto, ¿no? Tiene mucho que ver. Sí, también vemos todo este tipo de cuestiones. Invitarlos a que lo visiten, doctor. ¿Nos puede recordar dirección, teléfono e incluso redes sociales? Porque en redes sociales hoy en día se está usando mucho, que publicamos videos, sobre todo información, y seguramente las personas por ahí pueden encontrar información valiosa. Sí, claro. Nosotros todas las semanas, varios días a la semana subimos información. En Facebook me encuentran como Dr. Fernando Alemán Rojas, Instagram como coloproctología-HMO. Me encuentro en la Torre Médica Cima, en el primer piso, módulo B, y el teléfono es 6622-599303 y 04. Y en la Clínica Nova, el teléfono es 6621-107782. Perfecto. Y para aquellas personas, ya por último, doctora, que muchas veces ponen de pretexto el tiempo, a lo mejor el trabajo, que no puedo porque mis hijos, que esto, lo otro. ¿Usted consulta únicamente en la mañana o en la tarde? No, ¿Es variado? Consulta mañana y tarde, generalmente de 9 a 2. Y en la tarde de 4 a 8, y los sábados de 9 a 12, a veces de 8 a 12, dependiendo la carga de trabajo. Pues ahí está, entonces no hay pretextos hasta los sábados. Hasta los sábados. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy en Tu Consultorio Está Aquí. Gracias. Y bueno, es momento de despedirnos, no sin antes agradecer a Coco Boutique por la vestimenta del día de hoy. Ellos tienen sucursal en Boulevard Morelos, Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio. En cualquiera de la cual usted vaya, la verdad que va a encontrar ropa muy, muy bonita. Muchísimas gracias, Coco Boutique. Y ahora sí, nos despedimos, pero también recordarles las redes sociales de Tu Consultorio Está Aquí. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Tu Consultorio TV. Ahí nos puedes hacer cualquier consejo, incluso algún tema que tú te gustaría que platicáramos por aquí con los mejores especialistas, porque recuerden que hoy en día o le tememos muchísimo a los médicos o no vaya a ser que lo que me representen mis análisis me vaya a perjudicar, pero recuerden que aquí nuestro objetivo es llevarle la salud hasta la puerta de su casa para que de esta manera obtenga una orientación, información y pueda acudir con los mejores especialistas, como el día de hoy nos visitó a nuestro consultorio el doctor Fernando Alemán Rojas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos en un próximo programa y recuerda, la mejor medicina es la prevención. Gracias. Doctor Fernando Alemán Rojas presentó